Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema que estamos tratando en el Salmo 23. En el Salmo 23, en donde vemos ciertamente todos los beneficios que nos ofrece nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor, y que no solamente, bueno, a través del rey David está expresando todo esto, no entendemos, pero no solamente sí es un ofrecimiento para todos, se ofrece a todos aquellos que estén dispuestos también a hacer lo necesario para que Él sea realmente nuestro pastor. Como en la parte introductoria de lo que estamos tratando, cuando el salmista David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo importante de que uno acepte como Jesús su pastor, pero no en una forma verbal, no me refiero a eso, una forma verbal, ¿no? Que el decir yo acepto que Jesús es mi Salvador. De hecho, esa declaración pues no la vemos en la Biblia, hermanos, tampoco, no es bíblica. El decir acepto que Jesús es mi Salvador, cuando la declaración real de nuestra fe es el hecho de proclamar o de testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Como cuando vemos aquella confesión con respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo que hizo el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hizo la confesión de decir yo sé que tú eres mi Salvador, no, sino que eres el Hijo del Dios viviente. Aún también en el libro de los Hechos, en capítulo 8, cuando aquel eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, él le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué fue lo que creyó él? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si uno realmente cree en nuestro Señor Jesucristo como Dios mismo, uno va a obedecer entonces, porque el aceptar eso implica que uno está dispuesto a obedecer al Señor. Como mismo nuestro Señor Jesucristo decía en Juan 14, versículo 1, ¿creéis en Dios? Sí. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hablamos en nuestra introducción en base a ello, pero también decíamos en cuanto a lo que implica para que todos nosotros podamos realmente recibir todos esos beneficios que Él nos ofrece, que cuando dice nada me faltará, la suficiencia, todo lo que nos es necesario, todo lo que nos es útil en esta vida, no solamente para poder sobrevivir en este mundo, no solamente para poder sobrevivir en todas nuestras adversidades, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras tribulaciones, sino más aún en el aspecto espiritual. Más aún en el aspecto espiritual. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, si vemos allá en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, dice el Señor, Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante: como no va a ser necesario, dado a que no hay quien necesite participar de la cena del Señor, entonces podemos hacerlo como un estudio. Dado a que no se va a llevar a cabo la cena del Señor ni la ofrenda, entonces podemos ahora sí tener la libertad de poder
abrir el estudio. Si usted quiere comentar algo, nada más le sugiero que comente en base al tema que estamos tratando, ¿ok? Para no empezar a corretear liebres, ¿ok? Y levanté la mano y así hace que si tienen alguna duda, sobre todo las mujeres, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar la mano y hacer su pregunta. Y los hermanos, si quieren aportar algo más, que quieran ampliar la idea, el concepto, lo pueden hacer, ¿ok? Bien, en Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es el pámpano? Las ramas. ¿Okay? En sí, son las ramas. Y de las ramas obviamente salen los frutos. ¿Okay? Entonces, ¿y las ramas en dónde están unidos? En el tronco, precisamente. ¿Okay? El Señor lo dice: lejos de mí nada podéis hacer. Si cuestionamos, ¿en relación a qué? ¿Okay? Porque mucha gente en el aspecto familiar, social, laboral, les puede ir mucho mejor que a nosotros. Pueden estar mucho mejor que nosotros. En el aspecto, como le digo, social, familiar, laboral, económico, etcétera, pueden estar mucho mejor que nosotros. De hecho, lo hay. Pero en el aspecto espiritual, ¿quién está mejor? Nosotros. ¿Okay? Y se refiere: lejos de mí nada podéis hacer en cuanto al aspecto espiritual. Todo lo podemos en Cristo. Mismo el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿En relación a qué? En relación a nuestra salvación, en relación a nuestra relación con Dios, el poder tener una relación con nuestro Dios. Es por eso que el salmista dice: nada me faltará. ¿Okay? Estando con mi pastor, dice, nada me faltará en el aspecto espiritual. Lamentablemente, hermanos, a veces en un mundo religioso esto lo aplican en el aspecto económico, en el aspecto familiar, etcétera, etcétera, pero no en el aspecto espiritual. Más sin embargo, si lo aplican en el aspecto espiritual, hermanos, si en realidad quieren tener toda esta bendición de parte de nuestro Dios, pues ¿en quién tienen que estar? Decía el apóstol Pablo precisamente en Efesios 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Todo está en Cristo. Todo está en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando dice: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no? Confiar plenamente en el Señor implica, hermanos, el hacer todo lo que Él demanda, todo lo que Él requiere, ¿no? El ponernos bajo su autoridad, el ponernos bajo su dominio, el ponernos bajo su temor, el confiar totalmente en Él, es someternos a su palabra. El no hacerlo, obviamente que es todo lo contrario. En la mañana hablábamos con respecto a aquel joven que estaba deseoso por la vida eterna. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Tal parecía que este joven estaba completamente decidido, tal parecía que este hombre estaba completamente determinado
a hacer lo que fuera necesario con tal de alcanzar ¿qué? La salvación, ¿verdad? Qué bien haré para heredar la vida eterna. Pero una vez que supo lo que tenía que hacer, ¿qué hizo? Se fue, renunciando ¿a qué? A la vida eterna. Renunciando a la vida eterna, renunciando a su sueño, renunciando a su deseo. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque no quiso renunciar a las riquezas. Porque no quiso desprenderse de lo que tenía. Y lamentablemente esto a veces pasa con la gente. Mucha gente puede interesarse en las cosas de Dios, hermanos. Mucha gente puede estar ansiosa por las cosas que Dios ofrece. Pero una vez que ve que todo eso está condicionado, es donde ahí a veces está el problema, ¿no? Aún hasta para la misericordia de Dios, hermanos. Si queremos alcanzar misericordia en el día del juicio, el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros también Sed misericordiosos, ¿ok? También. Por eso, el rey David, y déjame decirle una cosa, confiar en nuestro Dios, hermanos, plenamente es fácil, pero el tratar de entregarse por completo, esto es lo que implica. Cuando usted confía plenamente en alguien, usted se entrega por completo, ya se hace a una persona, ya se hace a una cosa, o ya se hace a un, ¿cómo le podemos decir? A un sistema. ¿Okay? Usted deposita su vida a ello. ¿Okay? Arriesga su vida por ello. Eso es lo que implica confiar plenamente. Y es fácil confiar en Dios cuando las cosas marchan bien. Es fácil confiar en Dios cuando hay armonía entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad de Dios se opone a mi deseo, cuando la voluntad de Dios se opone a lo que yo quiero, empieza ahí el problema. Mire, en el Salmo, en primer libro de Samuel, capítulo 17, para que tengamos una idea de lo que le estoy diciendo. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 37. Cuando el rey David, hermanos, confrontaba a las bestias del campo para poder él proteger a sus animales, a sus ovejas, él sabía, hermanos, que él tenía que estar dispuesto a arriesgar su vida. En el momento que fuera requerido, si él quería salvar a una de sus ovejas, él tenía que estar dispuesto a ofrecer su vida. Y mire lo que dice en el versículo, de hecho en el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Dígame una cosa, ¿el rey David medía el peligro, hermanos? ¿El rey David medía el peligro? No. Nuestro Señor Jesucristo decía: el reino sufre violencia, y aún los violentos lo arrebatan. Cuando habla de violento, hermanos, no recuerdo el texto, déjenme ver. El punto es que cuando habla de
de violento, no se está hablando de una persona que sea, que use el recurso de la violencia, de atacar. Comúnmente nosotros usamos ese término para referirnos a una persona que es agresiva. ¿Ok? Déjame ver. Sino lo relacionamos, esa palabra, una persona que es agresiva, una persona que ataca, ¿okay? Y es de esa manera, de ese tipo de carácter. Cuando no es así, déjenme ver, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Okay? Es en Mateo 11, déjenme ver rápidamente. Para aclarar este punto, Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. ¿Ok? Ahí la palabra violentos, hermanos, es la palabra biastai, ¿ok? Es la que está empleando nuestro Señor Jesucristo, o en la traducción biastai. ¿Y sabe lo que implica esta palabra? ¿Cómo se describe? Se describe como una persona esforzada, una persona que se esfuerza, una persona que es valeroso, una persona que es valiente. Esto es a lo que se está refiriéndose. ¿Sí me explico? ¿Okay? Una persona valeroso, una persona que se esfuerza, es esforzado. Un ejemplo, así rápido. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo invitó un publicano a cenar, a comer a su casa, en aquel tiempo, hermanos, las mesas casi estaban al ras del suelo. Se sentaban en cojines o en alfombras. No era como aquí nosotros, que en la actualidad que hay mesas y sillas, ¿no? Casi prácticamente estaban en el suelo. Y este personaje había invitado a nuestro Señor Jesucristo. De repente entra una mujer. ¿Okay? De repente entra la mujer, toma los pies de nuestro Señor Jesucristo y empieza a lavar los pies con las lágrimas que caían de sus ojos. ¿Y qué fue lo que dijo el fariseo, el publicano? No, del publicano. ¿Verdad? Muy bien, conoce la historia, ¿verdad? Si este hombre fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo está tocando, que es pecadora. ¿Okay? Y el Señor, conociendo el pensamiento de este hombre, le dijo: mira, entré a tu casa, ni un vaso de agua, no me lavaste los pies ni nada. ¿Okay? Y esta mujer, desde que entró, no ha cesado de lavar mis pies. ¿A qué se expuso esta mujer, hermanos? Al entrar a el hogar de un prejuicioso, de un soberbio, de un prepotente. ¿A qué se arriesgó esta mujer? A que la echaran. ¿A qué más? A que la juzgaran. ¿Qué más? A que la humillaran. ¿Ok? ¿Y usted cree que esta mujer no sabía a lo que se estaba exponiendo? Por supuesto que sí. Mas sin embargo, ¿eso la detuvo a ella? ¿Sabe lo que hizo esta mujer, hermanos? Esta mujer esforzada, esta mujer valiente, esta mujer valerosa, le quitó, le robó la bendición a ese hombre que había invitado al Señor.
Esa es la forma de cómo los violentos arrebatan el reino. Porque esta mujer, ¿qué fue lo que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. ¿Okay? Por eso mismo el rey David, hermanos, era un hombre valeroso, era un hombre valiente, una persona, hermanos, que es como se le puede describir ahora o calificar como una persona temeraria. ¿Sabes tú lo que es una persona temeraria? ¿Qué es una persona temeraria? Es lo opuesto a que es miedoso, que teme, ¿no? Una persona valiente, una persona que no mide el riesgo, una persona que probablemente tenga miedo, ciertamente, ¿ok? Pero no se pone a pensar en ello, sino que simplemente vámonos, lo hace. Como aquellas personas que se amarran en una cintura o los pies, se les atan los pies y abajo está el vacío y órale, tírate. ¡Fu! Y hasta gritan bien contentos. ¡Ey! ¡Fum! ¡Fum! Rebotan y luego ya lo suben. ¿Te atreves tú a hacer eso? No, hombre. Y luego, ¿y qué tal si se rompe? ¿Y qué tal si no aguanta mi peso? ¿Y qué tal si esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Midiendo qué? Todo el riesgo, ¿verdad? Y no hago nada. Okay. Solamente los que se atreven van a experimentar ese tipo de cosas. Es una persona temeraria, es la persona que se avienta, hermanos, al ruedo, sin medir. Así era el rey David. Pero ahora, ¿qué era lo que hacía, hermanos? Que el rey David fuera una persona valiente. Mire lo que dice el versículo, estamos hablando en primer libro de Samuel, capítulo 17, y en el versículo 37, añadió David: Jehová, fíjese muy bien, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. ¿A quién le daba el mérito el rey David, hermanos? De poder él no solamente luchar contra el oso, luchar contra el león, matarlos, librar a las ovejas, salvar su propia vida. ¿A quién le estaba dando el mérito, mi hermano? ¿Quién es el que lo había librado? Jehová. ¿Ok? Si el león no me ha comido, si el oso no me ha matado, si he podido librar, es porque Dios lo ha hecho posible. Pablo de mismo decía: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y más aún, hermanos, mire, no, si va a ver, se va a sorprender. Espéreme. Ahí mismo, en primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo del 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. ¿Qué era lo que intentaba? ¿Qué era lo que persistía el rey Saúl, hermanos? ¿Qué era lo que quería? Matar al rey David. ¿Ok? Dice: por las cumbres, fue a buscar a David y a sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué significa cubrir sus pies? Ir al baño.
¿ok? Ir al baño. Dice después, y David y sus hombres estaban sentados. O sea, este hombre entró a esa cueva solito, mi hermano, solito, ¿ok? Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, mira, oh, qué suerte de bandido tienes tú. Imagínenselo cuando le dicen a uno, cuando uno le va bien, ¿verdad? Qué suerte de bandido tienes. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Entonces se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se fue acercándose sigilosamente, sin hacer nada de ruido. Agarra el bordoncito con un cuchillo y se va para atrás. Y Saúl ni cuenta se dio. ¿Por qué hizo esto el rey David, hermanos? ¿No hubiera sido mejor, en vez de cortar el borde del vestido de él, que llegar por atrás? Como dicen en México, muerto el perro. ¿Se acabó la rabia? ¿Ok? ¿Matas al enemigo? ¿Se acabó la amenaza? Él pudo haber dicho, es cierto, mira, el Señor me lo puso en bandeja de plata, solito, solito. Y aquí arregló todos mis problemas. Pero ¿qué hizo el rey David? Dice, después de esto, aún, mire muy bien, después de lo que hizo, algo tan insignificante, hermanos, mire lo que dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Por qué el rey David, hermanos, no aprovechó la ocasión para matar a su enemigo? ¿Quién era enemigo de quién en realidad? Saúl consideraba a David como su enemigo. ¿Y David consideraba a Saúl como su enemigo? No. En un acto tan insignificante, hermanos, el simple hecho de cortarle el borde, aún el rey David se arrepintió. Dijo, no debí ni siquiera haber hecho. Tentar contra el ungido de Jehová, no. ¿Okay? Él bien pudo haber arreglado todos sus problemas si hubieran acabado las persecuciones. Así de simple, si hubieran acabado las persecuciones contra él y contra sus hombres. Pudo haber regresado a Jerusalén, hermanos, y estar en un mejor ambiente, descansar en una cama confortable, poder comer a las horas que tú quieras. O sea, todos tus problemas estaban resueltos. Podía ser el rey ahora. O sea, cuántas cosas hubieran cambiado a favor del rey David, o de David mismo. Mire cómo es que a veces la vida, mi hermano, a veces la vida te pone en bandejas de plata las cosas. Pero hay que ver, hay que considerar el costo de ello. ¿Ok? David, hermanos, lo que hizo fue confiar en Dios. Sí, él dijo que lo entregaría en mi mano, pero él sabrá cuándo, él sabrá cómo, él sabrá dónde, él sabrá por medio de quién. Por eso
esto es tan importantísimo entenderlo, hermanos, que confiar en Dios es permitir que se haga su voluntad a costa de cualquier precio, a costa de cualquier cosa, a costa de cualquier sacrificio. Él me va a librar. Si me libró de la boca del león, si me libró de la boca del oso, ¿que no podrá librarme de la amenaza de un hombre? Sí lo va a hacer. Dígame una cosa, mi hermana, mi hermano. La confianza del rey David era tan grande para nuestro Dios, hermanos, que él depositaba su vida, él ponía su vida en las manos de Dios. El punto es, ¿lo haremos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo en una situación así? El rey David lo entendió, hermano, dijo, no, ni siquiera debí de haber hecho esto. Y no solamente él reaccionó, no solamente él se arrepintió de lo que hizo, sino que todavía, hermanos, David reprimió a sus hombres con palabras. ¿Qué implica el hecho de que les reprimió? No debieron de haberme dicho esto. No deben de ustedes ni siquiera deben de pensar, ni siquiera deben de tener un pensamiento, por muy ligero que este sea, en contra del ungido de Dios. Qué tremenda lección, hermanos, qué tremenda enseñanza David le estaba dando para con sus hombres. Y es que, hermanos, ¿cómo se vence el mal? No seas vencido por lo malo, sino vence el mal con el bien. Haciendo esto, dice Romanos capítulo 12, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué son ascuas? ¿Cómo? Bueno, vergüenza, pero es la forma literal, es la forma figurada. ¿Sí, hermano Jorge? Ascuas de fuego, ciertamente, son como los anillos, ¿okay? Anillos de fuego. Es como cuando a veces se usa el fogón, ya ve que tiene así como alrededor, ¿verdad? Para fuego. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Figurativamente se refiere al hecho de que cuando tú le haces el bien a una persona, esta persona se va a humillar por sí misma, se va a sentir tan humillada, se va a sentir tan avergonzada, se va a sentir tan apenada de haberte pretendido hacer mal cuando tú le has hecho un bien. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre, después de que le hago tanto mal, después de que le hago tanto daño, después de que le busco la misma manera de dañarlo, de perjudicarlo, y él después me hace un favor? Me hace un favor. Y él sabe cuánto le odio, cuánto le rechazo, y él, en vez de pagarme la misma moneda, me hace un bien. El Señor dice, hermanos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es como en aquella ocasión cuando el ejército de Asiria, hermanos, iba a matar a Eliseo, porque este hombre era el que le revelaba al rey de Jerusalén cuando le querían poner emboscada, y fueron contra Eliseo. Y una vez que lo rodearon, el sirviente de Eliseo le dijo: Señor, estamos rodeados. No, ellos no, nosotros no estamos rodeados, son ellos. Y él oró para que su siervo pudiera ver la gloria de Dios, hermanos, y en el cielo estaban los carros de fuego de nuestro Dios, el ejército de Dios rodeando a su propio enemigo. Qué hermoso esto, hermanos. Y después, cuando vinieron contra él, Dios les cegó el entendimiento a estos hombres y dijeron: ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? Venimos a buscar. Está allá, vengan, yo los guío. Los llevó. A todo ese ejército lo llevó cautivo a Jerusalén. Y después el rey decía: los mato, mi señor, los mato. Tremenda reprimenda le dio el rey, el profeta de Dios, cuando le dijo: no les vas a ni siquiera tocar un pelo, los vas a acomodar,
los vas a atender, les vas a dar de comer y luego los vas a dejar ir. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo paz entre Asiria e Israel por mucho tiempo. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Y esto se logra cuando confiamos plenamente en nuestro Dios. Por algo el salmista David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La protección de nuestro Dios, hermanos, siempre está con sus siervos. Por eso, si regresamos al Salmo 23 nuevamente, donde estábamos, ¿ok? Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Lo mismo debemos hacer nosotros si en realidad deseamos que Dios sea nuestro pastor, obedeciendo plenamente en su palabra, principalmente. Lo hablamos en la mañana, ¿verdad? En Mateo capítulo 7. El que oye estas palabras, lo compararé a un hombre prudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Nos habla precisamente de ser obedientes. De hecho, nuestra confianza, hermanos, en Dios, ciertamente debe estar basada en su palabra. ¿Por qué? Dígame una cosa. ¿Por qué nuestra confianza debe estar basada en la palabra de Dios? Deme una razón. Levante la mano quien quiera participar. Mano, Fabián. Exacto. Y cuando decimos que la palabra de Dios es verdad, es porque es veraz. Es decir, es efectiva. Como dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es viva. ¿Y qué? Y eficaz. Buena razón. ¿Y qué más? ¿Por qué debemos de confiar en la palabra de Dios? Porque Dios cumple lo que promete. ¿Okay? El Señor mismo decía en Juan 14 versículo 1. ¿Cómo se me? No sé por qué pues ya estoy medio viejillo, se me quieren borrar algunas cosas, ¿no? Cuando dice: creen en Dios, crean también en mí. Y lo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Es cierto eso? Amén. Es cierto, amén. Pero entonces cuando dice: creen en Dios, crean también en mí, y lo dice: en la casa de mi Padre. Es decir, ¿en qué debe de estar basada nuestra confianza? ¿En qué debe de estar basada nuestra fe? En sus promesas. Cuando el rey David, hermanos, sabía que Dios iba a estar siempre con él, y es por eso que él confiaba en las promesas. Mientras estés conmigo, nada ni nadie te podrá hacer frente, como le decía al mismo Saulo, hermanos, al mismo Pablo. ¿Qué fue lo que le dijo a Josué? Allá en Josué capítulo 1: mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente, esforzado. ¿Okay? Implica el hecho de una persona que es esforzado, que se esfuerza, es una persona que pone todo su empeño, hermano, toda su fuerza, toda su lucha para alcanzar lo deseado. Y el mismo Dios le decía a Josué: mira que nada te faltará. ¿Okay? Es más, todo lo que hagas vas a ser ¿qué? Prosperado. ¿Okay? Y esto es lo hermoso. El rey David ciertamente sabía lo que hacía. Debemos ahora de estar dispuestos aún a ser guiados, hermanos. En el Salmo 23 dice, ¿okay? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bueno, el número 2 dice: junto a agua de reposo me pastoreará. Todo lo que es la bendición. ¿Okay? Cuando uno es cuando uno es oveja del Señor. Dice después: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dice: confortará. Cuando hablamos de algo que es un confort, ¿de qué estamos hablando? Estar a gusto, estar reconfortable en el sentido de que estar en una condición relajada,
despreocupada, de descanso. En Hechos 3:19 decía el apóstol Pedro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. ¿Tiempo de qué? Tiempo de paz, tiempo de refrigerio. ¿Okay? Imagínense una persona, hermanos, que va caminando en el desierto, que no trae agua, no trae alimento, y que va así ya por 7 días, toda una semana así, y que de repente allá se le ve, ¿cómo le llaman? Un oasis. ¿Qué es un oasis? Un lugar donde poder descansar, donde poder refrescarse. En sí implica la vida, ¿ok? Algo que te reconforta, es algo que te, como dicen a veces los que trabajan a la intemperie, sobre todo en estos días tan calientes, ¿no? Como por ejemplo los que trabajan tirando cemento, los que ponen teja y todo eso, hermanos, y que son trabajos durísimos, ¿ok? Pesados. Yo no he trabajado en ello, pero me cuentan mucho. Y dicen: no, mi hermano, ni te metas, se lo sabes. Y más a tu edad, pues sí, ¿verdad? Tuviera unos jovencitos, uno se arriesgaba, pero no, hermanos. Sin embargo, cuando la persona llega a su casa, ¿qué es lo que uno hace? Ahora también los que trabajan en la pintura también. Y más cuando les toca trabajar por fuera. Yo cuando trabajaba con mis cuñados, llegábamos bien tempranito, a las 10 de la mañana, se crea, como a las 8, hermanos, y agarraban la sombra, y ahí van siguiendo la sombra. Vete por la sombra, le vamos sacando la vuelta a la sombra, ¿no? Para hacer, ¿cómo le llaman? Que ponerle coquín, y que coquingán, y que todas esas cosas, ¿no? Y va uno buscando la sombra hasta que hay un punto en donde ya no hay sombra, el pleno mediodía, ¿no? Y caliente, hermanos, y órale, a darle. Llega uno a la casa, hermanos, híjole, bien cansado, que ni fuerza a veces tiene uno para quitarse los zapatos, ¿no? Y ahí están los hijos, ¿verdad, mi hermano? Quitándole a uno los zapatitos. Descansa, viejón. Ahorita te traigo una coca, una limonada. Y como quisiera uno que fuera así, ¿verdad? Estoy describiendo lo que es sentirse confortable, ¿okay? Estar en paz, ¿okay? Sentirse bien. Es lo que dice el rey David: confortará, ¿qué? Mi alma. Nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansad. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor confortará mi alma. Y si yo le pregunto: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es esto? ¿Okay? ¿Usted cree que en esta vida va a haber confort para nuestra alma? Posiblemente en algún momento nos sintamos bien, posiblemente en algún momento nos sintamos relajados, posiblemente en un momento las cosas marchen bien y nos sintamos bien, pero de repente, oh sorpresa, cambian las cosas. De repente se descompone el carro, de repente pasa esto, pasa aquello, nos vemos afectados en nuestro presupuesto y empezamos: Señor, ayúdame. ¿Y ahora cómo le hago para salir adelante de este asunto? Etcétera, etcétera. ¿Y se pierde qué? Se pierde el confort, se pierde la tranquilidad. Porque empieza la tensión, empieza la preocupación, empieza la angustia, los problemas, y adiós el confort. Entonces, ¿de qué tipo de confort está hablando el Señor? Confortará, ¿qué? Mi alma. Cuando el apóstol Pablo le decía en 1 Corintios, hermano, cuando dice: 3 veces le he rogado al Señor para que me quite este aguijón, ¿okay? Esta enfermedad. No sabemos en sí, como le decía anteriormente, algunos aluden al hecho de que se estaba perdiendo la vista. Por eso dice en Colosenses: mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿okay? Pero lo que fuese, estaba afligiendo el cuerpo del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Bástate, ¿qué?
Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Okay? El saber que nosotros al final, hermanos, tenemos promesas maravillosas que Dios va a cumplir. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esta tribulación? ¿Cuándo se va a acabar esta angustia? El día que el Señor venga. Algunos creen que la gran tribulación, que los 1000 años que todavía no empieza, que va a pasar una vez que nuestro Señor Jesucristo venga por primera vez, que si lleve algunos elegidos, entonces vendrán 1000 años de persecución, 1000 años de tribulación. No, hermano, eso es ficticia. Han visto muchas películas estas personas. Mira, así rápidamente, en Apocalipsis. En Apocalipsis dice Juan, Apocalipsis 1 versículo 9. Apocalipsis 1 versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tranquilidad, en la paz y en el sosiego en el reino. Dice así. ¿Si están conmigo, hermanos? Apocalipsis 1 versículo 9. Dice tribulación, hermano. ¿Ok? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos. ¿Estaba en vacaciones Juan? ¿Estaba en un paraíso el apóstol Juan? ¿Estaba disfrutando del paisaje el apóstol Juan? No, hermanos. Primero fue hervido en aceite, hermanos, si no murió por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque Dios tenía propósitos todavía con él. Y una vez que fue hervido en aceite, fue desterrado, le mandaron a la isla de Patmos, una isla de piedra, de roca sólida, a picar, a trabajar, hermanos. Y todo por toda consecuencia de ¿qué? De predicar la palabra. De predicar que Cristo es el único Rey de reyes y Señor de señores. La tribulación ya está, hermano, desde el momento en que inició la iglesia. Estamos en la gran tribulación, en donde estamos asediados constantemente por Satanás mismos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda, no dice andará, anda como león rugiente. Okay. Más sin embargo, dice el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Okay. Ser guiados por senderos de justicia, hermanos, implica el hecho de ser instruidos mediante la ley de nuestro Dios. Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti me aseguraré, estaré viendo de que cumplas con lo que se te ha dado. Instruidos, hermanos, con el fin de llevarnos hacia el arrepentimiento, hacia la obediencia y sobre todo hacia el temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Dios. Por eso, mientras que el hombre no se sujete a la justicia de nuestro Dios, ¿qué hará? Mientras que el hombre no se sujete a la sabiduría de Dios, ¿qué hará? Pues su propia voluntad, su propio deseo. Irá tras su propio deseo. Así de simple. No obedecerá a nuestro Dios. Cuando al faraón se le dijo lo que Dios quería por medio de Moisés y Aarón, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Cuál fue la respuesta del faraón? ¿Quién es Dios para obedecerle? Oh, qué gran desafío. Okay. Qué gran desafío. Es como los ateos. ¿Quién es ese Dios que dices tú? Yo no lo conozco, ni jamás le he visto. ¿Por qué obedecerle? Lo vas a conocer. Dios se encarga de eso, hermanos. Okay. De esto lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo domingo. De este domingo que viene
al otro. ¿Okay? Porque este domingo van a tener el privilegio, la bendición de que otros hermanos tomen este lugar y se gocen en la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios nos va a estar ayudando con el estudio nuestro hermano Fabián, en el sermón nuestro hermano David Soto, y en la tarde, ya sea el sermón o el estudio, nuestro hermano Víctor Ramírez. Ya te iba a decir Rodríguez, brother. Así que oren por estos siervos de nuestro Dios, hermanos, para que Dios les guíe en todo momento y les haga recordar lo que han aprendido en el transcurso de la semana, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Acuérdense lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Dios los bendiga, hermanos.